¿Estamos ante el principio de una segunda guerra de Israel, esta vez en Líbano? Tras el ataque de los Buscas y los walkie-talkies, parece que sí. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dice que la atención de Israel se ha trasladado al frente norte. La guerra en Oriente Medio ha entrado en una nueva fase. El 18 de septiembre, Israel sacó parte de sus tropas de Gaza para llevarlas a la frontera con Líbano. La frontera que separa estos dos países se ha convertido en una zona prácticamente inhabitable. Lo que nadie se esperaba es que Israel tenía un as en la manga. Se produjeron múltiples explosiones de los beepers del grupo chiita. Israel ha hecho estallar miles de radios personales bidireccionales. Segunda oleada de explosiones. Puede que estemos ante la mayor operación de inteligencia de la historia. En el Mossad tuvieron el dato de que habían comprado cientos y cientos y miles de unos beepers. Antes de empezar una nueva guerra, Israel ya ha desactivado a su mayor enemigo. En la frontera entre Israel y el Líbano, allí se teme que el conflicto escale a un nivel peligroso. Para Israel, esta es la guerra más importante de su historia y también la más arriesgada. Según Israel, Hezbollah posee un arsenal mayor que el que tienen la mayoría de las naciones del mundo. ¿Estamos ante la guerra definitiva de la historia de Israel? En este vídeo te lo cuento. Israel ha realizado la que quizás sea la operación de inteligencia más sofisticada de la historia. Primero hicieron estallar más de 3.000 buscapersonas o beepers que pertenecían a miembros de la banda terrorista Hezbollah. Este ataque dejó más de 2.700 heridos y 12 muertos, pero es que horas después vino la segunda ola, la explosión de los walkie-talkies y otros dispositivos electrónicos que han dejado 450 heridos y 20 muertos. A estas alturas seguro que todos conocéis la noticia, pero lo realmente importante es cómo encaja todo esto en la historia de Israel. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dice que la atención de Israel se ha trasladado al frente norte. Desde el 7 de octubre, Israel tenía dos frentes abiertos, uno en el sur, en Gaza, y otro en el norte, en Líbano. La guerra de Gaza era la misión más fácil, todos sabíamos que Israel arrasaría con Hamás, pero ¿qué pasa con Hezbollah? Hablamos del grupo terrorista más poderoso del mundo, tienen más armas que el propio ejército de Líbano, así que durante casi un año, Israel ha estado posponiendo la guerra contra Hezbollah hasta ahora. El ataque de los walkie-talkies marca el principio de una nueva guerra, o una nueva fase de la guerra que empezó el 7 de octubre. Y como vamos a ver ahora, esta puede ser la última gran guerra de Israel, la definitiva, el fin de todos los conflictos eternos de Israel con sus vecinos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esta guerra es tan importante? ¿Y de verdad vamos a ver un enfrentamiento total entre Israel y el Líbano? ¿Cuáles son las consecuencias del ataque de los buscapersonas y los walkie-talkies? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Imagina un servicio de suscripción de libros, revistas y audiolibros en español. Es decir, que tú pagas una cuota mensual y tienes acceso a un catálogo de más de 300.000 libros, revistas y audiolibros y que puedes disfrutar de él en cualquier momento. Y todo esto en español. Pues bien, eso existe y se llama Nextory. Por ejemplo, ¿recordáis ese libro que os recomendaba al principio de mi serie de la guerra cultural? Se llama La mente de los justos, ¿por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? Escrito por Jonathan Haidt. Seguro que muchos habréis dicho, me tengo que leer ese libro. Pues ya está. No hay excusas, lo tenéis en Nextory. Es más, si queréis también tienen la versión audiolibro, lo que pasa es que está en inglés. Solo por eso ya merece la pena que os suscribáis, pero es que cuando os terminéis ese libro podéis pasar a otro imprescindible, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Sí, lo sé, todos habéis dicho alguna vez en vuestra vida, un día tengo que leerlo. Pues lo tenéis en audiolibro, y ese además está en español, un libro útil como pocos, no hace falta ir a la guerra para sacarle utilidad, y para mí es un imprescindible. Es más, ya puestos a hablar de libros de estrategia, también podéis encontrar en audiolibro mi favorito, el que en mi opinión es el mejor libro de estrategia jamás escrito, mucho mejor que el de Sun Tzu. Me estoy refiriendo a El libro de los 5 anillos, de Miyamoto Musashi. Creedme si os digo que es uno de los libros que más me ha influido. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Pues que está en audiolibro, pero leído por el mismísimo Ramón Langa. Y diréis, ¿pero quién es Ramón Langa? Pues es el actor de doblaje de Bruce Willis en español de España. Así que imaginad lo que tiene que ser escuchar un libro de estrategia militar y esgrima japonesa con la voz de Bruce Willis. Y por supuesto hay muchísimos más títulos y revistas, porque sí, en Nextory no solo tienen libros, sino también revistas, desde la revista Emprendedores hasta mi favorita, el 10 minutos. Hay que estar al día de todo, amigos.
Vamos, que ahora que empieza el curso académico podéis alimentar vuestro cerebro con Nextory, y como no podía ser de otra manera, tengo una oferta muy especial para todos los que me seguís. Básicamente, si utilizáis el enlace que os dejo aquí abajo en la descripción, podéis probar Nextory por 6 semanas a coste cero. Habéis oído bien, si entráis desde nextory.com/es/solofonseca, estaréis apoyando este canal y además os dan 6 semanas gratis. Así que ya sabéis, todos a probarlo, que de verdad merece la pena. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Antes de ver los detalles de la operación de los walkie-talkies y los Vipers, vamos a ver la reacción internacional. Estamos hablando del mayor golpe que ha recibido Hezbollah en toda su historia, y fijaos en un detalle. En el momento en el que hago este vídeo, ni siquiera ha salido el Ayatollah Khamenei, es decir, el líder supremo de Irán, prometiendo una venganza histórica. El nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se ha limitado a decir esto. El presidente de Irán subrayó los fallos morales de quienes explotan como instrumentos de terror herramientas que han sido diseñadas para la comodidad humana. Me aburro. ¿Qué ha quedado de ese Irán que prometía muerte y sangre y destrucción contra todos los malvados sionistas? Ya se han dado cuenta, por lo visto, de que las vengancitas iraníes dan menos miedo que una fiesta de Halloween en una guardería. Por supuesto que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dicho ya que habrá respuesta, pero... a ver, es que ¿qué iba a decir? Ahora que al paso que van, no sé muy bien quién va a poder dar esa respuesta. En el momento en el que hago este vídeo, ya han matado al número 2 de la banda y a su comandante de operaciones este mismo día. Y además tenemos más de 2.800 heridos y un problema bastante serio de comunicación. Sin móviles, ni walkie-talkies, ni Vipers, ya solo les queda... esto. Maravilloso, doctores, ya tenemos nuestro primer teléfono de yogures. Pero más allá de la República Islámica de Irán, recordad que Hezbollah está en el Líbano, que es otro país. ¿Y qué ha dicho el gobierno del Líbano al respecto? El enviado libanés califica las explosiones de buscapersonas de crimen de guerra ante la Asamblea General de la ONU. Al menos 9 personas, entre ellas un niño, mueren en múltiples explosiones de buscapersonas en Líbano. Y en este sentido no les falta razón, porque técnicamente el ataque de los buscas y los walkie-talkies viola el derecho internacional. De hecho, es más ilegal, en principio, que muchos de los bombardeos de Gaza, aunque haya muerto mucha más población civil. Y diréis, ¿por qué? Pues porque Israel les habría atacado una infraestructura civil. A fin de cuentas, un walkie-talkie no es un arma, todos hemos jugado con walkie-talkies de pequeño. Ahora bien, claramente, este era un ataque contra objetivos militares. Es decir, ha sido lo que se dice un ataque quirúrgico contra los terroristas de Hezbollah. ¿Daños colaterales? Bastante menos que ningún otro ataque perpetrado por Israel. Sí, es cierto que un buscapersonas es un dispositivo civil. Ahora bien, en este caso concreto los estaban utilizando los terroristas de Hezbollah para evitar que Israel les espiara el teléfono móvil. Vamos, que de todos los ataques que ha hecho Israel en toda esta guerra, este es el menos criticable, y por eso es tan ridículo que algunos políticos de extrema izquierda, como por ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez, digan cosas como esta. Este ataque viola clara e inequívocamente el derecho internacional humanitario y socava los esfuerzos de Estados Unidos por evitar un conflicto más amplio. ¡Claro! Porque lo humanitario es que Israel se quedara de brazos cruzados y dejara que Hezbollah les hiciera papilla. Tonterías aparte, Hezbollah es un grupo terrorista, y esto no lo digo yo, lo dice Israel, lo dice Estados Unidos y lo dice la Unión Europea. Los argentinos que veáis este vídeo lo sabéis muy bien, porque en los años 90 este grupo terrorista mató a 114 personas en 2 atentados. Y este ataque ha estado coordinado milimétricamente para acabar con los terroristas. Y por matizar mi postura, no estoy diciendo que todo lo que esté haciendo Israel en esta guerra esté bien. De hecho, los primeros en criticar a su propio gobierno son los propios israelíes. El 72% de los israelíes piensa que Netanyahu debería dimitir tras los fallos del 7 de octubre. Es cierto que la guerra con Hamas se ha alargado mucho más de la cuenta. ¿Por qué? Pues porque Netanyahu quiere posponer el fin de la guerra hasta el infinito. Sabe que tan pronto como termine todo esto, tendrá que convocar nuevas elecciones en las que tiene 0 posibilidades de repetir. Y si deja de ser presidente, se le juzgará por un sinfín de casos de corrupción. Todo esto es cierto. Ahora bien, nadie puede negar que Israel tiene 2 enemigos que amenazan su propia existencia, y estos son Hamas y Hezbollah. Y este último, a su vez, es un brazo de la República Islámica de Irán. De Hamas hay poco que decir. Tras la invasión de Gaza están caput, solo les queda un líder que matar y poco más. ¿Significa esto que Hamas haya desaparecido para siempre? No. La ideología de Hamas sigue estando viva en todos los territorios palestinos, pero esto no se resuelve con armas, sino con política. Así que la guerra de Gaza tiene ya muy poco sentido. Eso explica que el 18 de septiembre el gabinete de guerra israelí cambiara sus
objetivos. Ahora tienen que acabar con Hezbollah. Y no, esto no es ningún capricho. En el momento en el que hago este vídeo, hay más de 60.000 israelíes desplazados. Son gente que vivía cerca de la frontera con Líbano, en el sur de Israel, y que se ha tenido que marchar. Desde el 7 de octubre, Israel y Hezbollah han estado atacándose sin parar. No hablamos de una guerra de alta intensidad, como la de Gaza, pero sí de una guerra a pequeña escala. Así que era cuestión de tiempo que Israel devolviera a su casa a esas 60.000 personas. Y para eso, sí o sí, tienen que acabar con Hezbollah. El problema es que Hezbollah es el enemigo más poderoso que tiene Israel. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El grupo terrorista más poderoso del mundo. Antes de seguir, permitidme que os recuerde que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que si os interesa la política internacional y queréis conocer la historia, el contexto detrás de las noticias, este es vuestro sitio, así que suscribíos a este canal y dad a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Os aseguro además que la próxima semana traigo un sorpresón que os lo voy a contar luego en el OnlyFans de este vídeo, pero ahora sigamos con la historia de hoy. Cuando pensamos en un grupo terrorista, a todos nos viene a la cabeza un grupo relativamente pequeño. Por ejemplo, en su máximo apogeo, ETA, en España, llegó a tener entre 500 y 1000 miembros. Las FARC, en Colombia, llegaron a tener unos 20.000 miembros. Pues bien, según el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, tienen 100.000 miembros. Obviamente, estas son las cifras que Nasrallah quiere que creamos y es bastante probable que estén infladas. Pero es que otras estimaciones dicen que tendrían entre 20.000 y 30.000 miembros, más otros 50.000 reservistas, y de todos estos, 10.000 trabajan a tiempo completo para esta organización. De hecho, en el año 2006, Hezbollah obligó a Israel a firmar una tregua. Es decir, no es que ganaran la guerra Israel, pero al menos quedaron en tablas, y eso es mucho decir si tenemos en cuenta que Israel ha sido capaz de derrotar a estados enteros del tamaño de Siria. Y esto era en el año 2006, cuando Hezbollah solamente tenía unos 15.000 proyectiles en su arsenal. Desde entonces, Hezbollah se ha estado rearmando y ahora tienen unos 130.000 proyectiles, más tanques, drones, etc. Pero no solo eso. La auténtica amenaza de Hezbollah son sus misiles. Como os decía antes, Hezbollah es uno de los famosos proxies de Irán, que pertenecen al llamado eje de resistencia iraní. Eso significa que todos los años Irán les envía más de 700 millones de dólares en ayuda militar. Por supuesto que esta ayuda palidece frente a los 3.000 millones de dólares que envía Estados Unidos a Israel todos los años. Pero toda esta ayuda de Irán se traduce en cosas como esta. Esto que veis aquí es un misil Fateh 110. Está diseñado y fabricado en Irán y tiene un alcance de 300 kilómetros, distancia más que suficiente para llegar hasta el mismísimo Tel Aviv. Y ojo, porque este no es el único arma que podrían utilizar. En realidad, Irán ha enviado lo mejor que tiene en su arsenal a Hezbollah. ¿Eso es mucho o es poco? Pues mirad los ataques continuos que hace Rusia a ciudades ucranianas y os podéis hacer una idea. Porque sí, muchos de los misiles que está utilizando Putin en estos momentos para castigar a los ucranianos también tienen la etiqueta Made in Irán. Ahora bien, ¿significa esto que Tel Aviv o Jerusalén estén condenadas a sufrir ataques desde Líbano? No exactamente. Y aquí es cuando empieza la parte del vídeo donde os explico las muchas debilidades que tiene Hezbollah frente a Israel. La primera es que Israel es uno de los países más protegidos del mundo entero. Primero tenemos la cúpula de hierro, que en este caso no serviría para mucho porque está pensada para los cohetes baratillos de corto alcance de Hamas. Pero luego tenemos el sistema Onda de David, que es parecido, pero está preparada para los misiles balísticos. Y por si todo esto fuera poco, luego tenemos los sistemas Arrow, que son los principales responsables de frenar los misiles que llegaron desde Irán en el mes de abril. Algunos podrían interceptar misiles que lleguen incluso desde fuera de la atmósfera. Y finalmente tenemos los clásicos sistemas Patriot, cortesía de los USA. Con todo esto, ¿puede Hezbollah armar un buen desaguisado en Israel? Pues hombre, por poder puede, pero tendría que gastar casi todo su arsenal para un solo ataque que tuviera que saturar todas estas defensas. Hasta ahora no lo han hecho. La pregunta es, ¿lo harán ahora? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El brazo político de Hezbollah. Además de ser un grupo terrorista, Hezbollah es también un partido político dentro del propio Líbano. Y ojo, porque no son pequeños, tienen 15 diputados, lo que les convierte en una de las principales fuerzas dentro del Parlamento libanés. Pero es que además están en el gobierno, y por extraño que parezca, esto no es una posición cómoda en este momento. Todos los partidos del Líbano. Los 18 partidos del Líbano son una pandilla de ladrones, por resumir. Líbano está viviendo la peor crisis económica de su historia, y esto no es poco decir si tenemos en cuenta que hace unas pocas décadas estuvieron en plena guerra civil. Podríamos decir que Líbano es la Argentina de Oriente Medio antes de Milei. Pero ahora están manifestando porque el valor de la moneda se desploma a un nuevo mínimo
y están atravesando una de las peores crisis económicas de su historia. Y por si todo esto fuera poco, en Líbano conviven 4 religiones distintas: musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, cristianos y drusos. El 90% de los chiitas apoyan a Hezbollah. En parte se debe a que, además de ser un partido político, es también una especie de estado paralelo. Tienen 4 hospitales, 12 clínicas, otras 12 escuelas y un montón de granjas. Y tenéis que pensar que cada zona de Líbano tiene mayoría de una u otra religión. Eso significa que la mayoría de la población chiita está concentrada en la zona sur del país, que precisamente es la que está más cerca de Israel. Pues bien, en estas zonas, buena parte de los servicios públicos están coordinados por Hezbollah y gracias al dinero de Irán, estos servicios funcionan mucho mejor que los del resto del país. Ahora bien, los no chiitas, es decir, los cristianos, los sunitas y los drusos, no les tienen tanto cariño. Hezbollah tiene que entender que este país es Líbano, no Irán. Eso sí, hay una cosa que une a todos los libaneses sin importar su credo: el odio a Israel. A fin de cuentas, los judíos les han invadido 2 veces, una en los años 80 y otra en 2006. Sin embargo, los israelíes ya les han demostrado que también están dispuestos a dialogar. ¿Cómo? Pues con este acuerdo. Israel y Líbano han alcanzado un acuerdo histórico sobre sus fronteras marítimas. Una disputa sobre 860 kilómetros cuadrados de mar en el Mediterráneo Oriental que alberga 2 codiciados yacimientos de gas. Durante años, Israel y Líbano se han estado disputando una pequeña franja de aguas territoriales, concretamente esta que veis en pantalla. Lo sé, parece un trocito de mar sin importancia, si no fuera porque alberga unos enormes yacimientos de gas natural. Sin embargo, en el año 2022, Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo que podría ser un salvavidas económico para el Líbano. Cierto es que necesitarían unos 5 años más para poder empezar a explotarlo, pero estando Líbano como está, es una fuente de ingresos que llega como agua de mayo en mitad de la peor crisis de su historia. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. Entonces los libaneses empezarán a ver a los israelíes con mejores ojos, ¿no? ¡No! Pues no. Para nada. Tras los ataques del 7 de octubre, la sociedad libanesa condena a Israel. Eso significa que en los últimos meses Hezbollah está ganando popularidad en todas las religiones, en todas las confesiones de Líbano. No es que estén on fire, pero están mejor que hace 2 años. Atentos a esta gráfica. Ahora bien, que Hezbollah esté ganando popularidad no significa que los libaneses quieran ir a la guerra. Es más, probablemente esta ligera mejora en las encuestas se deba precisamente a que Hezbollah haya evitado una guerra a gran escala durante estos meses. De hecho, ya hay voces dentro del propio Líbano que empiezan a culpar al grupo terrorista y partido político de lo que podría terminar en una guerra total. ¡Atentos! Líder cristiano libanés dice que los combates de Hezbollah con Israel han perjudicado al Líbano. La pregunta es, ¿hasta qué punto Hezbollah puede caer en desgracia si el país entero va a la guerra? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La guerra antes de la guerra. Hace un año, en el 7 de octubre, Israel no estaba preparada para entrar en combate con Hezbollah y con Hamas a la vez. Sí que es cierto que los sistemas antimisiles podían frenar la mayoría de los ataques por el aire, pero a duras penas tenían infantería suficiente como para entrar en 2 frentes a la vez. Tenían que elegir Gaza o Líbano. Por suerte para Israel, el 7 de octubre, Hezbollah le dio la espalda a Hamas. Podría haber lanzado 3.000 proyectiles al día si hubiera querido contra Israel. Sin embargo, se limitó a unas pocas escaramuzas en la frontera. Los palestinos en Líbano decepcionados porque Hezbollah no intensificará la guerra. Quería que abriera la guerra por completo. Los palestinos del Líbano esperaban más de Nasrallah. No me malinterpretéis, la frontera entre Israel y Líbano es un auténtico polvorín en estos momentos. Por eso han tenido que desplazar a 60.000 israelíes y, por cierto, a otros 80.000 libaneses. Pero todo esto no es ni una sombra de lo que podría haber sido. Y esto le ha venido de perlas a Israel porque gracias a todo esto han podido concentrar todas sus tropas en Gaza mientras se preparan para el gran ataque contra Hezbollah. ¿Y cómo te preparas para derrocar a tu máximo enemigo? Durante meses, Estados Unidos ha estado presionando a Israel para que lleguen a una solución negociada. Es decir, que ni siquiera Washington pensaba que fuera posible acabar con Hezbollah sin un baño de sangre. Sin embargo, Israel ha optado por otra opción: debilitarles poco a poco con ataques de precisión. Ataques como este. Aviones de combate de Israel atacaron una infraestructura de Hezbollah en la región de Eita al-Shab, una posición de lanzamiento antitanque de la organización en la región de Marus al-Ras. Una de las grandes debilidades de Israel es que tiene un ejército de tierra relativamente pequeño, y de ahí viene su gran fortaleza, la fuerza aérea. Todo lo que no han invertido en tanques lo han invertido en aviones y drones. Para que os hagáis una idea, el primer país después de Estados Unidos en estrenar los nuevos y flamantes F-35 ha sido Israel. Y, por ejemplo, mientras Ucrania tiene ahora mismo unos 10 F-16 y todo el mundo habla de ellos, Israel tiene más de 300 y además del último modelo. Y toda esta fuerza aérea no solo sirve
sirve para bombardear ciudades, también sirve para eliminar a personas clave. Yo no sé vosotros, pero a mí me sigue pareciendo increíble la idea de matar a una persona concreta, con nombre y apellidos, con un misil que lo lanzas desde el aire a no sé cuántos kilómetros de distancia. En cualquier caso, ¿cuál diréis que ha sido la respuesta de Hezbollah o de Irán a todos estos ataques? Pues nada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Irán y Hezbollah no han respondido a estos ataques? La primera hipótesis que me viene a la cabeza es que es porque no quieren llevar al Líbano a una guerra que nadie quiere. Por mucho apoyo que tengan de Irán, Hezbollah no deja de ser un partido político que está en el gobierno de Líbano. Y por mucho que los libaneses odien a los judíos, la opinión mayoritaria es esta. Hezbollah tiene derecho a existir y tiene su público, pero no queremos que su proyecto esté ligado a un país extranjero. Pero hay otra hipótesis que cada vez me convence más, y es que Hezbollah simplemente no tiene tantas capacidades como pensábamos. Pensadlo así, ¿quién es el gran valedor de Hezbollah? Irán. Y como ya os he contado en varios vídeos, Irán está en una crisis existencial. Tanto Israel como Estados Unidos han matado a varios de sus líderes desde el año 2020. Han llegado a lanzar misiles al mismísimo Teherán. En todos estos casos, el ayatollah ha jurado venganzas terribles, pero todo se ha quedado en vengancitas, o como os decía en otro vídeo, en ataques más falsos que el pressing catch. Todo muy espectacular, con muchos anuncios y muchas titulares, pero sin intentar hacer daño de verdad. No os equivoquéis, esto no es que Irán se haya vuelto pacifista de la noche a la mañana y no nos hayamos dado cuenta. Es que saben que no tienen capacidad para responder, ni muchísimo menos para escalar en lo que sería una guerra suicida. Ahora bien, mientras Irán juega al pressing catch, Israel y Estados Unidos están jugando al MMA, porque ya os digo que sus golpes duelen de verdad. El ataque israelí eliminó al comandante Fuad Shukuro, jefe militar de Hezbollah. Esta noticia es de julio de este año 2024 y es solo un ejemplo de muchos. Desde el año 2020, Estados Unidos e Israel no han dejado de lanzar ataques quirúrgicos para eliminar a figuras clave tanto de Irán como de Hezbollah. Recordad que estamos hablando de Estados Unidos y de Israel, los dos ejércitos más avanzados del mundo. Ni siquiera necesitan una guerra total para aniquilar al adversario. Les basta con ataques quirúrgicos de este tipo para desmantelar sus organizaciones. Y ya han demostrado en varias ocasiones que no hay ningún sitio donde puedan esconderse, ni siquiera en la capital de Irán, en Teherán. ¿Y cuál ha sido la respuesta a todos estos ataques? Alégrense y rían un poco, porque llorarán mucho. Eso, reíd mientras podáis, porque algún día vamos a llegar y vamos a hacer una cosa que no sé lo que es, pero se va a cagar la perra. Prepárate, va a estallar el obús. A ver quién ha captado esta referencia. Con todas estas amenazas tan aterradoras, hemos llegado ya a una lógica realmente mala para Irán y para Hezbollah. Porque por un lado, Hezbollah está atacando a Israel. No tanto como debería, pero lo suficiente como para que Israel responda. Y por otro lado, Israel se ve con vía libre para atacar. Esta era la situación antes incluso del ataque de los walkie-talkies. Ahora vamos a ver lo que ha sucedido después, porque ya os digo que va mucho más allá de las explosiones. La Orden 66. Todo el mundo sabe que la inteligencia israelí juega en otra liga, y si hay un dispositivo fácil de interceptar son los teléfonos móviles, y por eso... A principios de este año, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, limitó estrictamente el uso de celulares porque sabía que eran muy vulnerables o más vulnerables a la vigilancia israelí. ¿Y que usaron en lugar de teléfonos móviles? Pues aquí es donde entran los llamados buscas. Bueno, busca es como se le llamaba en España. Los buscas, o beepers, o como los queráis llamar, son algo así como el abuelo de los smartphones. Son unos aparatos pequeñitos que sirven para recibir mensajes muy cortos. Al no usar redes de internet o de telefonía, son más difíciles de interceptar. Más allá de eso, ¿quién querría usar un aparato así teniendo teléfonos móviles? Pues hoy en día casi nadie. Es verdad que se siguen utilizando en servicios de emergencia, sobre todo en zonas muy remotas donde hay poca cobertura, pero más allá de eso, casi nadie, a no ser que seas un terrorista y quieras burlar un ciberataque de Israel. Además, sabemos que los dispositivos que han explotado habrían sido comprados por Hezbollah. ¿Y cómo lo sabemos? Simple. Quedan pocas empresas que fabriquen estos aparatos, y una de ellas es la taiwanesa Gold Apollo, empresa que niega haber fabricado los beepers que detonaron. Según ellos, le dieron la licencia a otra empresa húngara totalmente misteriosa para que los fabricara. Pero es que la empresa húngara también niega haberlos fabricado. ¿Quién fabricó los dichosos beepers? En estos momentos no se sabe. Yo solo digo que no sería la primera vez que el Mossad crea una empresa falsa para una operación de inteligencia. De hecho, os conté una en un vídeo que os dejo aquí abajo en la descripción.
Si esto fuera así, habría sido realmente divertido, porque Hezbollah habría estado comprando la soga con la que les han ahorcado, concretamente 5.000 dispositivos. El caso es que en algún momento de esta cadena, Israel colocó los famosos explosivos en los víperes, y llegado el momento... 9 personas murieron y casi 2.800 resultaron heridas en Líbano, tras la explosión simultánea de víperes utilizados por miembros de Hezbollah. Exacto, Israel dio la Orden 66. Esto es una referencia a Star Wars, por si alguien no la ha pillado. Pero fijaos en la cadena de eventos. Hezbollah compró 5.000 Vipers. Lógicamente, no los compraron para revenderlos por eBay. Estos Vipers se repartieron entre los miembros de, os recuerdo, una banda terrorista. Por tanto, nadie puede decirme ahora que esto ha sido un ataque contra civiles. Pero más allá de eso, fijaos en los números. Decíamos que Hezbollah tiene entre 20.000 y 50.000 miembros. Pues bien, 2.800 de estos fueron directos al hospital. Y si Israel no tiene ya contactos en los hospitales de Líbano para conseguir un listado de todos los miembros de Hezbollah que han entrado, con su nombre y apellido, número de teléfono y hasta dirección, entonces yo tengo melena. ¿Cómo han conseguido a tantos traidores? Fácil. Os recuerdo que Líbano es un país con 4 religiones distintas, y aunque muchos odien a Israel, son muchos más los que quieren evitar una guerra a toda costa. Y si el precio para evitarlo es vender a Hezbollah, seguramente haya más de uno dispuesto a pagarlo. Así que con esta operación no solo han conseguido diezmar a casi un 10% de los efectivos, es que además han logrado identificarlos a cada uno de ellos. Pero esto es solo el principio, porque al día después de la muerte de estos 9 terroristas, Hezbollah organizó unos funerales con todos los honores, y entonces... Vamos a ver otra explosión que se dio justo en un funeral. En este caso lo que explotaron no fueron unos simples Vipers, sino unos walkie-talkies. Como sabéis, los walkie-talkies son bastante más grandes, así que tenían más carga explosiva. Así que, aunque hubiera menos walkie-talkies, esta segunda oleada de explosiones dejó 20 muertos. Y como os decía al principio, el ayatolá, que suele ser el primero en salir en estos casos a jurar venganza, ni siquiera ha dado unas tristes declaraciones. Al día siguiente, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dejó bien claro que estos ataques solo han acabado con gente poco importante. Por lo visto, los altos oficiales de la banda no usaban estos walkie-talkies ni estos Vipers. Pero como ya hemos visto, los altos oficiales de Hezbollah tampoco están a salvo. Prueba de ello es que en julio mataron al líder militar de la banda. Pero el problema va mucho más allá de los muertos y los heridos. La gran pregunta ahora es, si no pueden utilizar móviles, ni walkie-talkies, ni siquiera Vipers, ¿cómo se van a comunicar entre ellos? Yo lo he estado pensando y, francamente, la única opción que se me ocurre es esta. ¡Pachi! 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 Dígame. ¿Está Pachi? Pachi no está en casa. Pero si quieres dejar un mensaje, hazlo después de la señal. ¡Pip! Y como os podéis imaginar, con semejante situación, el pánico se ha extendido por todo Hezbollah y por extensión por todo Líbano. Por mucho que Nasrallah intente minimizar lo que ha ocurrido, Hezbollah está prácticamente desmantelada. Los ataques de precisión en los últimos meses han acabado con buena parte de su cúpula. Ahora, esta operación les deja ya sin buena parte de los mandos medios y sin comunicaciones. Es el momento perfecto para dar el siguiente paso. Y diréis, ¿cuál es ese siguiente paso? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Guerra total en Líbano? Durante todos estos meses os he estado hablando de una guerra entre Israel y Hezbollah que iba a ser inminente. Dado que Hezbollah está en el Líbano, parece lógico pensar que Israel tendría que entrar con sus propias tropas en este país. Parecía algo inevitable. La pregunta era, ¿cuándo? Pues bien, si hay un buen momento para invadir Líbano, es justo ahora. No solo Hezbollah está muy debilitada, es que además está totalmente desnortada y no se puede comunicar entre sus miembros. Necesitarían semanas o incluso meses para encontrar una nueva forma de comunicarse sin que les puedan interceptar. Y si no pueden comunicarse entre ellos, ya me diréis vosotros cómo van a lanzar los misiles, cómo van a coordinar su defensa. Parece casi evidente que Israel está a punto de invadir Líbano. De hecho, muchos analistas de bastante prestigio ya lo están avisando. Y mi opinión, si me tuviese que jugar ahora mismo mi propio dinero a que si hay o no hay guerra, mi opinión es que sí. Esto es lo que dice mi buen amigo Borja de Memorias de Pez y muy probablemente esté en lo cierto. De hecho, al día siguiente de la explosión de los walkie-talkies hemos tenido esta noticia. El ejército de Israel bombardea objetivos de Hezbollah en Líbano solo unas horas después de que el líder de la milicia chií, Hassan Nasrallah, pronunciase un discurso sobre los atentados contra buscas y walkie-talkies en los que han muerto al menos 37 personas. Sin embargo, yo voy a dar la nota discordante. No creo que Israel vaya a invadir Líbano necesariamente. Ojo, puedo equivocarme perfectamente y pensar que lo vaya a hacer es una opinión totalmente legítima. Ahora bien, ¿por qué no creo que vayan a invadir Líbano? Primero tenemos esta declaración del ministro de Defensa israelí.
Estamos en guerra con Hezbollah, no con Líbano. Yoav Galant, ministro de Defensa israelí. Y ahora pensadlo así. La invasión de Gaza ha durado casi un año y todavía no ha terminado. En este caso, la razón para esta invasión era muy lógica. Hamás se esconde entre los civiles, por lo que es imposible realizar ataques quirúrgicos. Además, prácticamente toda la población de Gaza les apoya o son rehenes de Hamás. En cualquier caso, estamos hablando de una invasión de un territorio que mide unos 360 kilómetros cuadrados. Además, es un territorio que hace frontera con dos países, Israel y Egipto. Es decir, que es relativamente fácil controlar quién entra y quién sale. Y aún así, Israel ha necesitado más de un año para acabar con Hamás. Líbano es 29 veces más grande que la Franja de Gaza y además tiene una frontera de casi 400 kilómetros con Siria, que no es precisamente un aliado de Israel. Es decir, que es imposible controlar el flujo de armas y de personas. Eso, por no hablar de que, aunque debilitada, Hezbollah sigue teniendo esos 20.000 efectivos, vale, ahora 2.800 menos, y que en principio están bien armados y, sobre todo, lo más importante, bien entrenados, a diferencia de Hamás. Es un ejército en toda regla. En otras palabras, que una invasión de Líbano para acabar con Hezbollah sería una operación muy costosa, tanto en recursos como en vidas humanas. Además, habría que sumar también el ejército de Líbano. Recordad lo mal que salió la invasión de Líbano en el año 2006. Sin embargo, Israel sí que tiene una ventaja en este país que no tenía en Gaza. Hezbollah solo es un partido más. Es decir, a diferencia de Hamás, que tiene a todos sus ciudadanos como rehenes, Hezbollah es solamente el partido mayoritario dentro de una de sus 4 confesiones. Y por encima de cualquier otra cosa, los libaneses quieren evitar una guerra a toda costa. Por supuesto, ¿qué le interesa ahora decir a Nasrallah? Pues esto. Nasrallah dice que las explosiones de artefactos podrían considerarse una declaración de guerra y promete venganza. Es lógico que Hassan Nasrallah diga esto. Pensad que pase lo que pase, Hezbollah va a estar en el punto de mira de Israel. Así que va en su interés lograr el apoyo de todo Líbano en esta guerra. Y si es posible, el del ejército libanés, que aunque es menos poderoso que Hezbollah, todo suma. Pero a Israel no le interesa enfrentarse a todo un país. Al contrario, su mejor apuesta sería conseguir que los libaneses culparan a Hezbollah de la guerra y, por supuesto, que no enviaran a su propio ejército. Y para eso, lo mejor que pueden hacer es no invadir el país. ¿Significa esto que Israel no va a atacar Líbano? No. Por supuesto que no, pero creo que lo mejor que pueden hacer en este momento es limitar la violencia de la forma más quirúrgica posible a Hezbollah. En otras palabras, que veremos más ataques quirúrgicos a los miembros de la banda y bombardeos localizados únicamente en el sur del país, que es la zona que controla Hezbollah. De hecho, en el momento en el que hago este vídeo es lo que parece que están haciendo. Por ejemplo, mirad el ataque que han hecho. Ese ataque selectivo que el ejército israelí lanzó contra los suburbios de la capital de Beirut, en Dahi, conocido también por ser bastión de Hezbollah. Cierto es que estamos hablando de un edificio residencial, pero justo en este ataque han matado al comandante de operaciones de Hezbollah y a otros tantos oficiales de la banda. Es decir, que no era un edificio cualquiera, era un sitio donde estaban concentradas buena parte de las tropas de Hezbollah. Es decir, que por el momento parece que Israel está manteniendo lo que ha dicho. La guerra no es contra todo el Líbano, sino contra Hezbollah. Evidentemente habrá daños colaterales, pero esto dista mucho de una invasión total contra el país entero. Esto, unido a los gestos de buena voluntad, como el acuerdo por el gas natural, mandaría un mensaje muy claro a Líbano. Si vas por las buenas, te irá bien. Si vas por las malas, te irá mal. Este es el dilema al que se enfrenta Israel en este momento. ¿Guerra total o guerra localizada únicamente contra Hezbollah? La pregunta es, ¿qué ocurrirá ahora? Pues el tiempo lo dirá. Y eso, pues ya lo cubriremos en próximos vídeos, porque ahora, llegados a este punto, vamos a dar paso a vuestra sección favorita del canal. Y atentos, porque hay una noticia que de verdad os va a interesar. ¡Vamos con OnlyFons! OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, respondo a vuestros comentarios y doy noticias del canal. Y hoy tengo un notición. 3 palabras. María Corina Machado. Entrevista exclusiva aquí en Solo Fonseca. ¿Cuándo? Apuntad la fecha. El próximo martes 24 de septiembre a las 7 de la tarde, hora española. Os aseguro que va a ser una entrevista muy interesante. Nos va a explicar algunas de las claves de su estrategia para derrocar a Maduro. Vamos a hablar de la utilidad de la presión internacional a la hora de crear grietas dentro del chavismo y muchas cosas más. Os aseguro que os va a sorprender. ¿Qué puedo decir más? Pues que es un auténtico honor poder entrevistar a alguien como María Corina Machado. De hecho, es una figura a la que personalmente admiro muchísimo. No solo porque quiero, como todos, que Maduro caiga, sino que además esta mujer se ha convertido de verdad en la peor pesadilla del régimen en décadas. Llevo más de 8 años cubriendo la crisis venezolana y esta es la primera vez en la que yo y todos los medios de comunicación empezamos a hablar seriamente de la posible caída de Nicolás Maduro.
Lo sé, todavía no ha caído y queda mucho por hacer, pero pensadlo así, hace un año todos dábamos por sentado que los pobres venezolanos no teníais ninguna esperanza. Vamos, desde ahí hasta donde estamos ahora hay que reconocer que se ha avanzado muchísimo, y nada de esto habría sido posible sin María Corina Machado. No solamente es una mujer valiente, es que además es una mujer muy inteligente y con bastante olfato político. Así que las cosas que nos va a contar, ya os aseguro que van a merecer mucho la pena. Por eso, recordad, de nuevo, martes 24 de septiembre a las 7 de la tarde, hora española. María Corina Machado en este vuestro canal. Antes de terminar, no olvidéis probar Nextory utilizando el link de la descripción. Tenéis 6 semanas de prueba para que lo probéis gratis y de verdad que merece la pena, es un servicio muy interesante. Y llegados a este punto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Veremos una invasión total de Israel en Líbano o ataques quirúrgicos contra las zonas controladas por Hezbollah? ¿Es posible que Líbano le dé la espalda a su grupo terrorista más famoso? Incluso, ¿es posible que en algún momento Líbano e Israel terminen acercando posiciones? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal, suscribíos a Solo Fonseca y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, no olvidéis probar Nextory utilizando el link de la descripción. Tendréis 6 semanas de prueba para que lo probéis gratis. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.